Muy bien, Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. Y he aquí la pregunta que me hicieron, tal como la recibí yo. Dice así: Paz. Si Dios nos ha revelado su voluntad en la Biblia, ¿por qué hay tantas sectas y grupos religiosos que enseñan cosas tan malas y además dicen que se basan en la Biblia? Creo que es una buena pregunta, que sé que es una duda que muchos pueden tener y pudiera ser que alguien no tenga esa duda, pero ¿qué crees? Sería bueno que la tuviéramos o sería bueno que nos lo preguntáramos, pues. ¿Por qué cada grupo que hay en este mundo en que vivimos dice que se basa en la Biblia? Los que visitan las casas y venden una atalaya y los que van de dos en dos, un güerito, un morenito de corbata en bicicleta y las hermanas que vienen con su velo y con faldas y que no se usan maquillaje y también, y nosotros y los que cantan y danzan y brincan y bailan y se tumban al suelo, todos decimos que basamos nuestra creencia, nuestra fe en la Biblia y sin embargo existen diferencias tan grandes. Y, y además la pregunta incluye esta otra parte de la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y esa es la pregunta que me gustó mucho y quisiera responderla. Si Dios ha revelado su voluntad en la Biblia, ¿por qué hay tantas sectas y grupos religiosos que enseñan con tan malas cosas tan malas y además dicen que se basan en la Biblia? ¿Y qué hacemos? Y entiendo, ¿qué hacemos? Habla de nosotros. ¿Cómo le vamos a entrar a este asunto, a este problema? Bueno, hagamos un breve análisis de la historia de la fe y para no sentirnos tan, no sé, tan acosados o sentirnos atribulados desmedidamente, porque de repente cuando tenemos preguntas como estas, pudiera ser que nos derrotamos y decimos, no hay manera de salir adelante, estamos tan mal que esto va al garete y no hay remedio, y ¿quién podrá defendernos? Y por supuesto que no, los cristianos no actuamos así, hay circunstancias que Dios sabía, hay circunstancias ahora mismo sucediendo, que Dios sabía que iban a suceder, y Él nos capacitó y nos dio mensaje y nos dio aliento y nos dio fortaleza y nos dijo qué hacer al respecto. Como cuando dijo a sus discípulos, seréis llevados a los tribunales, van a maltratar y los van a acusar. Y Él dijo, pero no se preocupen, no teman, porque yo les diré lo que tienen que decir. Me encanta esa idea, me encanta esa idea, que Él está con nosotros y nos bendice y nos dirige. Así es que no enfrentemos esta situación, esta realidad en derrota, no, sino con aliento, con fortaleza. Por eso, déjenme contarles algunas cosas. Dice la palabra en tercera de Juan 1:3 al 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tenga yo mayor gozo que este. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Me encanta esta idea. ¿Qué más gozo puede tener un apóstol como en este caso el hermano Juan o como el hermano Pablo o como cualquier pastor de nuestro tiempo? ¿Qué más gozo puede tener que saber que sus discípulos, que los miembros de la iglesia permanecen en la verdad? También dice así en Juan 15:7. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. Hermanos míos, aquí hay una clave importantísima, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero usted me dirá, sí, pero la pregunta tiene que ver con eso, con que aunque muchos dicen que se basan en la palabra de Dios, creen algunas cosas diferentes o terriblemente opuestas a la palabra de Dios. Muy bien, ¿sabe una cosa? Así surgió el cristianismo, fundado firmemente en dos cosas inconmovibles: la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su palabra gloriosa que nos da luz y guía. Estas dos cosas dieron fuerza y sostén y fundamento al cristianismo, porque resumen varias cosas: la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la salvación, la gracia de Dios derramada sobre nosotros, su misericordia sobre nosotros, sus promesas de salvación cumplidas, sus promesas de enviar un Mesías, un ungido, es decir, el Cristo para morir por nosotros, fueron cumplidas, y luego su palabra, lo que él enseñó y la forma como él interpretó el Antiguo Testamento y dejarle a los apóstoles la comisión de seguir adelante enseñando esas cosas, incluso escribiendo el Nuevo Testamento. Estas dos cosas, así surge el cristianismo. La muerte y la resurrección del Señor fue el tema central de los predicadores del primer siglo de la fe.
Y fue precisamente en ese tiempo en que se escribió la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Con esas dos sólidas bases, el cristianismo combatió contra los ataques de violencia física y de violencia intelectual que tuvo que enfrentar en sus inicios, porque el cristianismo en sus inicios no solamente recibió persecución física, recibió persecución intelectual. Y las dos cosas fueron, disculpe lo que voy a decir, fueron bendiciones. Las dos cosas fueron una estrategia, digámoslo así, para el crecimiento de la iglesia, porque mientras los cristianos eran más perseguidos, más personas se convertían y más fe y más pasión y más fuerza. Alguien dijo que la sangre de los mártires fue fermento para que más personas se convirtieran. Y luego fueron perseguidos también intelectualmente. Hubo filósofos griegos y filósofos del Imperio Romano que escribieron cosas en contra de los cristianos. ¿Y sabe qué hicieron los cristianos? Las respondieron. Y al responderlas, tenemos cartas de la palabra del Señor. Juan responde a críticas de la gente de aquella época, Lucas también, Pablo también, por supuesto, pero después, aún después de que se escribe el Nuevo Testamento, en el siglo segundo, aún siguen los padres de la iglesia o los discípulos de los discípulos escribiendo respuestas a los ataques intelectuales. Y eso fue fantástico porque esa es nuestra teología y es nuestro fundamento. El problema vino cuando la persecución terminó. Mientras miles de cristianos eran asesinados por no renegar de su fe, muchos más se convertían y se fortalecían. Como dije, alguien dijo que la sangre era fermento de la fe. Sin embargo, en el año 313, el emperador romano Constantino legaliza el cristianismo. El emperador romano era un general romano y conquista el poder, se hace el emperador y le quita lo ilegal al cristianismo y lo oficializa, lo legaliza. ¿Qué creen? Se inició entonces un proceso lento, triste, pero seguro, lento, paulatino, pero terriblemente devastador de deterioro de la fe cristiana. Los miles de convertidos que venían de las religiones paganas introdujeron ideas ajenas a la fe de Jesús en un proceso que la mayoría no pudo detectar. Fue un proceso lento, fue lentamente, no es que de un día para otro ya había una herejía, no, fue lento. Y quienes lo hicieron fueron condenados por disidentes. Es decir, quienes lo detectaron, quienes dijeron, esto está mal, no vamos por ese camino, fueron condenados como disidentes. Porque sin darse cuenta, o algunos no se dan cuenta, se fue corrompiendo. Eso debe darnos una enseñanza, no pierda de vista eso. Eran cristianos fieles, sustentados en la palabra, pero lentamente, y estoy hablando de lustros y de décadas y de siglos, lentamente se fue deteriorando la doctrina, la práctica de la fe, y aquellos que decían, no vayamos por ese camino, fueron condenados, algunos incluso asesinados. Como ejemplo, estas son algunas de las ideas que muy pronto contaminaron la verdadera fe. Por ejemplo, el pan de la Santa Cena se llegó a considerar como el alimento de la inmortalidad. Y ahí se empieza a germinar y a crecer una doctrina incorrecta acerca del pan. Los cristianos sabemos, porque la Biblia lo enseña, que el pan sigue siendo pan y no se convierte en ninguna cosa, y que el fruto de la vid, vino o jugo de uva, no se convierte en ninguna otra cosa, sigue siendo eso. Solo son un símbolo de algo. Pero esa idea fue evolucionando y se convirtió en una doctrina no bíblica acerca de la transustanciación. El bautismo como sacramento para la salvación es un símbolo. El agua es tan bendita como esta que tengo yo aquí, o como la del mar, o como la de la llave, porque es de Dios, viene de Dios y no la dio y es bendición. Pero la idea de que el bautismo es un acto que salva a las personas, si no te bautizas no eres salvo, si te bautizas al chamaco, y luego no solamente se deteriora el concepto del bautismo, sino la práctica, porque resulta que el bautismo, la misma palabra dice inmersión. La práctica correcta del bautismo es la inmersión en agua, el sumergir a una persona en agua, pero esa persona debe ser una persona consciente que acepta a Cristo voluntariamente, no un niño recién nacido, ni de 3 meses. Y se va deteriorando la doctrina. La idea de una deidad femenina, decían los que venían del paganismo y decían, bueno, antes teníamos Dios y Dios, aquí nomás tenemos un Jesús, ¿y qué pasa? Y poco a poco se va metiendo la idea de una deidad femenina, y por supuesto que María era un gran candidato para ocupar ese lugar. La iglesia como un poder clerical para administrar la gracia de Dios. La iglesia no como una comunidad en donde voluntariamente todos formamos parte, nos comprometemos, hacemos pactos sociales entre nosotros de amor, de compañerismo, sino como un poder que se ejerce y que se comercializan los beneficios de la fe. Eso
no surgió de la noche a la mañana, perdón, fue poco a poco deteriorándose. El símbolo de la cruz como objeto de adoración. Los que venían de otras religiones tenían símbolos en sus templos, tenían estatuas, tenían esto, tenían aquello, y decían, ¿y aquí qué tenemos? Pues nada, porque no necesitamos nada, porque tenemos a Cristo en el corazón, pero surge la idea de tener objetos, fetiches, ídolos, ¿y para qué les sigo contando? Fue por medio de este proceso que se creó lo que llamaremos pues una iglesia, porque durante cierta época la mayoría de los que se decían cristianos no eran la iglesia de Cristo verdaderamente, era una iglesia apóstata. Había cristianos verdaderos, sin duda, permanecieron cristianos verdaderos, perseguidos por este macropoder que creció, que se fundó. Y durante la Edad Media era un poder incuestionable y protagonista de las más inmorales, sangrientas y pecaminosas acciones que podamos imaginar. Cualquiera que sea honesto y sincero y estudie la historia de la Edad Media y de la macroorganización que se llamaba cristianismo en aquella época, si es honesto y si es congruente con la verdad, no tendría otra cosa que decir que eso no era el cristianismo. Era una iglesia que se había deteriorado a lo sumo. Hemos de decir que siempre hubo disidentes, es decir, discípulos verdaderos que no se dejaron engañar por la moda, ni se dejaron intimidar por las presiones políticas, ni por las amenazas. Muchos fueron asesinados por unirse a la corriente, por no unirse a la corriente de deterioro que envolvía a la mayoría. Ahora no abordaremos los detalles de este deterioro porque ese no es nuestro propósito en este momento, pero sirva este ejemplo para reconocer que, hermanos míos, en todas las épocas, hacen falta que algunos levantemos la voz y la pluma y el internet y los podcasts y hagamos algo en defensa de la verdad y no consintamos en el alejamiento de la palabra por más democrático que sea el error, porque el error no importa si muchos lo creen, sigue siendo error. La mentira no importa cuántos digan que es verdad, sigue siendo mentira. Y la verdad es verdad, aunque uno solo la sostenga. Después de la Edad Media surge un destello de luz. Permítame explicarlo brevemente de la siguiente manera. Le preguntaron a Martín Lutero, ¿cómo hizo usted para lograr semejante revolución espiritual en Alemania y en todo el mundo? Y este ex monje agustino, porque había sido sacerdote católico monasterial, Agustín, de la orden de los agustinos, y responde, yo no hice nada. Fíjese lo que dice, yo no hice nada. La palabra de Dios lo hizo todo. Yo solo enseñé la verdad y la palabra derribó reinos, cayó bocas, revolucionó a las naciones. Me encanta la humildad de este ex monje agustino, de este pastor ahora evangélico protestante. Qué bendición que diga eso. Yo no hice nada, yo nomás enseñé la palabra. Aquí está la clave. Esto es verdad. La revolución más grande de la historia es la que causó el Señor Jesucristo con su llegada. Sus enseñanzas son la oportunidad más extraordinaria para cambiar que tiene un ser humano y una sociedad. Si alguien quiere cambiar el mundo, que enseñe la Biblia. Si los gobernantes de veras quieren cambiar el mundo y quieren hacer un mundo mejor, deberían dar permiso de que se enseñe la Biblia. Por eso el gran logro de la reforma religiosa de los siglos XVI y XVII fue hacer accesible la Biblia al ser humano común. Martín Lutero la tradujo al alemán vulgar de su época, poniéndola en el idioma del pueblo y levantándola y poniéndola en el centro de la celebración cristiana, porque antaño se predicaba en otro idioma que la gente no entendía. De hecho, el ministro religioso estaba dándole la espalda a la gente y él hablaba hacia adelante y la gente detrás de él y hablaba en un idioma que la gente no hablaba, el latín. O sea, no había palabra, la gente no entendía la palabra. Eso funciona cuando alguien quiere dominar a los ignorantes, cuando alguien quiere manipular a una masa de ignorantes. Pero la palabra nos fue dada para que la entendamos todos y para que le prediquemos a todos. Antes de esto, la celebración, insisto, antes de ahora, el culto cristiano era en latín y la Biblia estaba prohibida para los creyentes. La reforma más radical fue la que realizaron un grupo de pastores e iglesias que finalmente se volvieron los fundadores de la denominación bautista, porque debo decirles que las iglesias bautistas venimos de un grupo, de un sector de la reforma, a los que se le llama los reformadores radicales, porque nuestros antepasados no estaban contentos con las reformas de Lutero. Estaban de acuerdo con las cosas que él decía, pero pensaban, se quedó a medias, le falta reforma. Con las ideas de Calvino, le falta más reforma, decían este grupo de personas. Y fueron perseguidos por la Iglesia Católica, fueron perseguidos por la Iglesia Anglicana, incluso fueron perseguidos, algunos de ellos, por los calvinistas de esa época, no por Calvino, sino por los calvinistas. Y estos
son los que siguen estudiando la palabra, vayamos la palabra misma, a ella misma, no nos quedemos a medias, y causaron una revolución todavía más grande que la que ya había sucedido. Desde entonces la palabra ocupa un lugar principal en la celebración cristiana. Gracias a Dios por su palabra que vino a revolucionar el mundo y a darnos una oportunidad para acercarnos a su amor y su gracia. Ahora bien, no solo es la opinión de un servidor, sino la de muchos otros pastores y teólogos de diferentes denominaciones, que estamos enfrentando una nueva etapa del deterioro de la fe. Ahora mismo ustedes y yo estamos enfrentando una nueva etapa de deterioro muy grave. Tenemos que reconocer que siempre han existido en diferentes etapas de la historia errores, desviaciones y confusión, pero hay tiempos especiales en los que la desviación se hace tan generalizada que el peligro es mayúsculo. Algunas de las evidencias de este deterioro son las siguientes: el llamado evangelio de la prosperidad, que es un falso evangelio. Y el día de hoy casi es imposible prender la televisión, conectarse al internet, abrir una iglesia y no encontrar a un predicador de la prosperidad. Mande su ofrenda, haga su pacto, pacte, mande su ofrenda porque el Señor quiere que seas próspero. Declaro prosperidad sobre tu vida. Si usted analiza esas predicaciones, si las agarra todas y hace una lista de las frases en común que dicen todos, no las encontrará en la Biblia. No las encontrará en la Biblia. Esa enseñanza no está en la Biblia. El llamado mover del espíritu, que manejan conceptos de magia y manifestaciones extrabíblicas, como el que pone su Biblia y la gente no puede pasar, como el que tumba personas con su toque, toca el Espíritu Santo, o con su saco, o como el que habla de la unción de la risa, o la unción de los diamantes, o la unción del oro. Brujería y media, payasada y media, que no es el evangelio. El excesivo énfasis en lo que algunos confunden con los dones espirituales, lenguas caídas al suelo, la risa santa, la borrachera espiritual, muelas de oro, lluvia de diamantes, liberaciones, etcétera, etcétera. Todas cosas las cuales en la Biblia no se enseñan, no se enseñan. Usted nunca encontrará en la Biblia un texto en donde algún cristiano esté declarando sanidad sobre otra persona, o esté declarando prosperidad sobre otra persona. Hay súplica, en la Biblia hay súplica. Con toda oración y súplica, dice el apóstol, rogando en todo tiempo. La exaltación de la música y el desplazamiento de la palabra a un lugar secundario. En algunas congregaciones o actividades cristianas, lo más importante es donde ponemos los micrófonos para el cantante, el showman, que nos... ¿Cómo están? Como las cantantes de la farándula mundana. Es más importante eso que dónde poner el púlpito, que dónde poner al predicador. ¿Qué debemos hacer ante esta amenaza? He querido dar este recorrido para ayudar a entender a quien pregunta qué está pasando y luego después qué hacemos, para decirle que el Señor nos lo advirtió. Está llena de advertencias, la Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, de la advertencia de que esto pasaría, que, que mucha gente no soportaría la sana doctrina y que sin embargo tendría un apetito feroz por escuchar cosas, dice, teniendo comezón de oír, y que buscarían a maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias. Las propias concupiscencias no son de las de los maestros, las de la gente. La gente quiere oír cosas. De hecho, los falsos apóstoles, falsos profetas, que hay muchos, yo no digo nombres aquí porque no me parece que sea bueno, pero usted me los pregunta en privado, se los digo, que son víctimas de su pueblo. Su pueblo los hizo así de herejes. Su pueblo corrompió sus corazones porque querían asistencia, querían gloria, querían aprecio, querían votos a favor, y fueron cambiando de acuerdo a la gente y le fueron dando a la gente lo que la gente quería escuchar, lo que conforme a sus concupiscencias quería escuchar. Y que le dijeron, tú puedes, el don está en ti, tienes un milagro en tu boca, decláralo, tú si lo piensas lo puedes lograr, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a la respuesta más importante que quiero dar. ¿Qué hacemos ante esta amenaza? ¿Qué hacemos? Número 1, debemos constituirnos en defensores de la verdad, aunque seamos minoría, aunque seamos criticados y aunque estemos fuera de moda. Mire cómo dice la palabra, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Las columnas sostienen un edificio, los baluartes protegen de las fuerzas externas una ciudad. Esto es una iglesia de Cristo, una comunidad que sostiene y protege la verdad para garantizar que las nuevas generaciones puedan seguir creyendo en el evangelio sin error. Hermanos míos, debemos constituirnos en defensores. Número 2, debemos ser bíblicos y estudiar toda idea a la luz de la palabra del Señor. Toda idea a la luz de la palabra. No está tan difícil.
No es tan complicado ser cristianos con sana doctrina, no es tan complicado. Si escuchas una enseñanza, no te fijes si el que la enseñó trae un traje de vestir muy fino, ni te fijes si se hizo cirugía plástica y se ve muy guapo, si es muy elocuente y cuenta historias y chistes y le sale muy bien. No, eso no te importe. No te importe si de repente grita y se emociona y llora. Eso no importa. Pregúntate, ¿está en la Biblia eso? ¿Está en la Biblia eso? Y analízalo bien. Yo creo que es bastante sencillo. No creo que alguien pueda pensar que está en la Biblia esa idea de que alguien que toca y se cae la gente. En la Biblia no aparece en ningún lado que Jesús tumbara a nadie. El diablo tumbaba a la gente y Jesús levantaba a las personas y les sanaba y les expulsaba el demonio. La gente, el suelo no es lugar para los cristianos, a menos que voluntaria y conscientemente, no en trance, no desmayado, conscientemente nos postremos en adoración. Pero tumbarse y hacer quien se... No hay un solo pasaje en la Biblia que autorice eso. Sería la razón por la que algunas personas lo creen, a lo mejor tú, es porque te impresiona el predicador, te impresiona la elocuencia del... Eso no importa, eso no es el punto. El punto es, ¿está en la palabra? Vamos, mire lo que dice la Biblia. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:16-17, el otro fue Isaías 8:20. No todo lo que brilla es oro, hermanos míos, dice un proverbio popular, y podemos decir que no todo el que pronuncia el nombre de Cristo está predicando su evangelio. No todo el que pronuncia la frase sangre de Cristo está haciendo honor a la pasión de nuestro Señor. Algunos dicen sangre de Cristo como un acto de brujería. Creen que por esa palabra van a suceder cosas. Las palabras no tienen poder. El poder viene de Dios. Número 3. Debemos soportar la insistente tentación de ser influenciados por las ideas sensacionalistas, atractivas y emocionalistas que nos presentan algunos grupos que no nos impactan, además por su gran crecimiento. Porque hay gente que piensa que debe ser cierto eso que dice ese falso profeta, porque mire, tiene un auditorio lleno, son como 10,000. ¿Y quién dijo que? ¿Saben ustedes cuántos gritaron alrededor del templo? La diosa Diana de los Efesios durante 2 horas y media se estuvieron gritando grandes Diana. ¿Sabe cuántos eran? Miles. Y era un grupo de 3 cristianos, o 2, o 10, dependiendo de cómo interpretemos cuántos estaban ahí con Pablo. Y los demás eran miles. ¿Y quién tiene la razón? Ese grupo pequeñísimo tenía la razón. Y todos los demás que estaban gritando, aunque fueran muchos, estaban equivocados y, por cierto, condenados. Mas tú, hombre, dice la palabra, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera Timoteo 6:11. Sigamos la palabra y los valores cristianos y no caigamos en tentación por más influencia que tengamos de esa gente. Número 4, debemos reconocer que existen falsos profetas, falsos ministerios y falsas ideas respecto al evangelio y debemos distinguirlas y desecharlas. Hay falsedad en el mundo, como lo había en la época de Pablo. Lea 2 Corintios, Pablo, cómo combate contra un grupo de personas que se han metido en la iglesia de Corinto y que le estaban haciendo la vida difícil y estaban deteriorando la fe en los Corintios o Corintios. Ojalá me toleraseis un poco de locura, dice Pablo. Sí, toleradme, porque porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, mire, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, todo el que cree en Cristo ya recibió el Espíritu de Dios, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para recibiros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo?
Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún más para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Había falsos maestros contra los cuales Pablo combatía esto. Aquí había que hacer un gran estudio, pero solo quise leer esta porción donde emocionado el apóstol Pablo dice esta verdad. Una de las debilidades de las comunidades cristianas es la resistencia o el temor para evaluar y juzgar las nuevas posturas, modas o mensajes. Algunos tienen temor de cometer lo que ellos creen que es el pecado imperdonable, diciendo que no es de Dios un determinado mensaje, idea, práctica o fenómeno. Pero debemos atrevernos a reconocer y señalar, de acuerdo con la Escritura, lo que no está de acuerdo al mensaje del Señor. Así es que no temamos, señalemos el error. 5. Debemos predicar el evangelio sencillo de Jesucristo, sin contaminación. Dice el texto, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esta palabra anatema es muy grave, sea cortado, sea maldito cortado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 7 al 9. El enemigo se opone a la predicación sencilla del evangelio porque lo hace accesible a todo el mundo. Siempre habrá gente queriendo manipular a los demás y adquirir poder. Trata de complicar el mensaje para hacerlo exclusivo y para controlar a las masas. No, es que si tú vas a tal lugar, allá no vas a encontrar nada. Allá vas a quedar mal y tienes que ir conmigo y tienes que aceptar esta doctrina. Cualquier mensaje que pone trabas a los hombres y les exige algo más que creer y entregarse, poniendo antesalas como las obras, los objetos santos, fenómenos espirituales como lenguas, milagros, liberaciones, tumbada, risa, ofrendas, asistencia, encuentros, ministraciones especiales, etcétera. Cualquiera que haga eso ha dejado de ser evangélico puro y ha dejado de predicar el evangelio puro del Señor. Así es que no prediquemos otra cosa que el sencillo evangelio de Jesucristo. 6. Debemos profundizar en nuestra fe para estar listos y defender la verdad guiando a otros, perdón. Debemos profundizar en nuestra fe para estar listos y defender la verdad guiando a otros a corregir sus caminos. Por eso nos forzamos en Oreb, en enseñar la verdad a todos. Por eso tenemos un instituto con todas las clases que hacen falta para crecer y ser santo y ser sano en doctrina. Dice Pablo, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Estemos preparados, preparémonos, estudiamos la palabra. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿No es bueno eso? Santiago 5:20. Este es justamente el propósito de esta respuesta, de que aprendamos y que seamos defensores de la palabra y que llevemos el evangelio a aquellos que se están perdiendo y que sean alcanzados. Y número 7, debemos ser fieles al Señor. Punto. Debemos ser fieles al Señor. Ir tras las doctrinas de moda que hay ahora en el mundo evangélico, entre comillas evangélico, en el mundo religioso, con esta apostasía tan terrible que existe, que se proclama por medio de la televisión, algunos canales que se dicen cristianos que no lo son. No lo son, son canales apóstatas, canales que están predicando un falso evangelio, el falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de las unciones, el falso evangelio de las declaraciones, el falso evangelio de los pactos. Dios no es un Dios de pactos, Dios es un Dios del pacto. Yo a Él no le puedo proponer ningún pacto porque yo no tengo derecho. Él me propuso un pacto. Cree en mí y experimenta mi salvación, sígueme y obedéceme. Es eso. Yo digo sí o no a ese pacto. Pero yo, Señor, voy a dar 1,000 pesos para que me dé 100,000, por favor, para pagar mi deuda. ¿Quién soy yo para ponerle pactos al Señor? No, eso no puede ser. Debemos ser fieles al Señor. Hermanos míos, seamos fieles a Dios y a su palabra. Y digamos, ya entendí.